Yo era rígido y frío. Yo estaba tendido sobre un precipicio. Yo era un puente. En un extremo estaban las puntas de los pies, al otro las manos. Aferradas en el cieno quebradizo clavé los dientes, afirmándome. Los faldones de mi chaqueta flameaban a mis costados. En la profundidad rumoreaba el helado arroyo de las truchas. Ningún turista se animaba hasta esas alturas intransitables. El puente no figuraba aún en ningún mapa. Así yo yacía y esperaba. Debía esperar. Todo puente que se haya construido alguna vez puede dejar de ser puente sin derrumbarse. Fue una vez hacia el atardecer, no sé si el primero y el milésimo. Mis pensamientos siempre estaban confusos, giraban siempre en redondo hacia ese atardecer de verano, cuando el arroyo murmuraba oscuramente. Escuché el paso de un hombre. A mí, a mí. Estírate, puente, ponte en estado, viga sin barandales, sostén al que te ha sido confiado, nivela imperceptiblemente la inseguridad de su paso. Si se tambalea, date a conocer, y como un dios de la montaña, ponlo en tierra firme. Llegó y me golpeó con la punta metálica de su bastón. Luego alzó con ella los faldones de mi casaca y los acomodó sobre mí. La punta del bastón hurgó entre mis cabellos enmarañados y la mantuvo un largo rato ahí, mientras miraba probablemente con ojos salvajes a su alrededor. Fue entonces, yo soñaba tras el sobre montañas y valles, que saltó, cayendo con ambos pies en mitad de mi cuerpo. Me estremecí en medio de un salvaje dolor, ignorante de lo que pasaba. ¿Quién era? ¿Un niño? ¿Un sueño? ¿Un salteador de caminos? ¿Un suicida? ¿Un tentador? ¿Un destructor? Me volví para poder verlo. El puente se da vuelta. No había terminado de volverme cuando ya me precipitaba. Me precipitaba y ya. Estaba desgarrado y ensartado en los puntiagudos guijarros que siempre me habían mirado tan apaciblemente desde algún agua veloz. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y acabamos de escuchar el cuento El puente de Franz Kafka. Y hoy vamos a atravesar los múltiples velos de una historia compleja que es todo un enigma. Antes de empezar, solo un pequeño, como decías, disclaimer. Una pequeña Silestoso. explicación para Lo que no se siento asuste. mucho, porque no se me pasa la gripe, lo siento mucho. Intentaré que no pase. Como siempre vamos a empezar con lo que más me gusta, que son las definiciones de las palabras. Se entiende por enigma a un asunto difícil de entender o de dilucidar, o sea, que no tiene una respuesta o una solución fácil, o incluso que no la tiene en absoluto. Los enigmas o los asuntos enigmáticos pueden ser misteriosos, pero al no ser necesariamente irresolubles, pueden entenderse más como acertijos que como misterios eternos. La palabra enigma proviene del latín aenigma, y este a su vez del griego ainigma, derivado del verbo ainisomai, que podría traducirse como insinuar o decir de manera velada. El término se empleaba inicialmente para las palabras y cierto modo de hablar, pero acabó asociado con aquello que, de tan difícil de comprender, termina siendo inexplicable. Con ese sentido, se ha empleado el término a lo largo de la historia. Por ejemplo, se llama enigma a la máquina de cifrado empleada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
Otros usos populares del término tienen que ver con el ocultismo, con las preguntas trascendentales y sin posible respuesta por los momentos, ¿no? Por el momento de la humanidad. O incluso con los retos del pensamiento lógico y matemático. Entonces aquí les vamos a presentar algunos enigmas de así unos pequeños casitos que si quieren buscarlos más allá. Por ejemplo, está el caso del hombre de Somerton. En 1948, un hombre apareció muerto en una playa australiana. Llevaba un papel con una frase "Tamwad Shud", terminado, en el bolsillo y un libro con código cifrado vinculado al caso. Más de 70 años después, su identidad sigue sin conocerse, no tenía documentos, ni coincidencias dentales, ni huellas. Este caso es estudiado como uno de los expedientes X reales más desconcertantes del siglo XX. Otro es ¿qué pasó con el vuelo 370 de Malaysia Airlines? Este es más cercano. Durante la madrugada del 8 de marzo del 2014 se habían observado algunas maniobras anormales vía radar hasta que un par de horas después el vuelo desapareció por completo en algún punto cercano al Océano Índico. A pesar de los numerosos intentos de búsqueda en los que se hallaron algunos restos del avión, no se han podido determinar las causas del suceso ni qué ocurrió exactamente con los tripulantes. Hoy en día siguen tomando fuerzas las teorías de lo que pudo haber pasado con este vuelo. Y ahora un misterio que lleva cientos y cientos de años y es un misterio arqueológico. ¿Cuál era la utilidad de Stonehenge? Para Cleus Everard, la finalidad del monumento enclavado en la llanura de Salisbury no ha conseguido ser explicado por ninguna de las múltiples teorías formuladas. ¿Conoces cuál es el monumento o el Stonehenge, verdad? Sí, claro. Que son pues unas piedras como a manera de... Sí, sí, ¿Cómo de se dice? círculo, como una especie de altar. Sí, pues son unas piedras muy altas, unas horizontales y otras verticales. Que están muy conectadas con el ¿cómo se dice? Pues cuando se Trae esconde la el sol tierra. en los días, el atardecer no es El el país. calendario. No, un día cualquiera se esconde el sol. Ya, ¿Cómo se dice eso? Es el atardecer, anochecer. No, pero cuando el sol se esconde, pues para sonar más bueno, en fin, con el Asimismo, cenit del sol. ya. Asimismo, tampoco se sabe qué grupo humano lo construyó ni las técnicas utilizadas, pese a que ciertas investigaciones en arqueología de reconstrucción parecen aportar cierta luz. Para la arqueóloga Julia Gardner, el gran problema estriba en que la mayoría de las múltiples excavaciones realizadas no se registraron por distintos motivos. Por lo tanto, la información que se puede inferir del propio monumento sobre sus fines y constructores es muy escasa. Otro particular es el robo del Museo Gardner, que consistió en el hurto de 13 pinturas de renombrados artistas, entre ellos Manet, Degas, Vermeer y Rembrandt. O sea, bueno, lo roban en el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston. Los cuadros, que valorados sumaban más o menos 500 millones de dólares, fueron robados de sus marcos durante la madrugada del 18 de marzo de 1990 por dos hombres desarmados vestidos de policías. Entraron al museo, redujeron a los guardias de seguridad de servicio y se llevaron las pinturas, todo en menos de 81 minutos. Lo que hace que este enigma artístico sea prácticamente imposible de descifrar es el hecho de que al parecer nadie intentó vender los cuadros robados. Tampoco nadie se ha presentado para reclamar la recompensa de 10 millones de dólares ofrecida por su devolución. A pesar de las investigaciones en curso, el caso de los cuadros desaparecidos se enfría cada día más. 35 años después del robo se puede visitar el museo para ver los marcos vacíos donde alguna vez colgaron obras maestras. Un poco como el reciente del Louvre. Bueno, ahora es menos enigmático porque existen cámaras en todas partes. Pero Y se aún puede así, ver el gran y simple plan de... llegué y me lo llevé, Sí, sí, básicamente. usaron la forma más básica de engaño, que es hacerlo más fácil. Claro, a plena vista. Porque de esa forma tienes... Claro, uno se imagina que los grandes robos están planeados. No digo que estos no estén planeados, sino que se imagina que hay una estructura criminal detrás gigantesca con Claro.
que busca eh, como realizar ciertos movimientos muy secretos y así enigmáticos para que nadie los pueda descubrir. Ujú. Todo esto alimentado por la ficción, por la fantasía de Claro, los su libros, Ocean's películas. Eleven. Y, y claro, tú te imaginas que lo que va a pasar es que, bueno, voy a hacer un trato con no sé qué y voy a hacerme pasar por un millonario Sí, ay, qué y pereza. Y sí, entro, solo me entramos y nos desmayo, vamos. y en medio de que me desmayo, bueno, pues ahí entra mi equipo, que unos se hacen pasar por doctores y cirujanos, otro que lleva un espejo gigante, anula la visión de la parte en la que vamos a robar. Y entonces, y claro, te empiezas a imaginarte, a fantasear con estas cosas. Al final no, te vistes de trabajador y te subes en una grúa y Metes bueno, senda, grúa y amoladora y y vámonos. amoladorazo, porque ni siquiera hay sutileza, de ahí es No. a lo bravo y te la sacas. No, Y por último, el enigma de los enigmas. ¿Cómo se originó la vida? Según biólogos como Antonio Lascano Araujo, se ha conseguido demostrar la formación de moléculas a partir de los 4 elementos activos más abundantes como el hidrógeno. Con el hidrógeno, perdón, como afirmaba Harold Clayton Urey. Stanley Miller obtuvo aminoácidos y bases partiendo de esas moléculas y Juan Oro obtuvo la adenina, pero todos los experimentos realizados después no han logrado pasar de la sopa prebiótica a cadenas de ARN y menos aún a proteínas ni ácidos nucleicos. Por el momento no se sabe si es porque intervinieron reacciones químicas aún desconocidas o por existir otros elementos previos del ARN. estaba escuchando una teoría con relación a esto de la creación del universo de la Ujú, vida, muy interesante, que tiene que ver con el azar, básicamente, ¿no? ujú, Como que existe la posibilidad de que se autogeneren, qué sé yo, por ejemplo, cubos de hielo en el mar, ujú. por el simple hecho de que ciertas partículas se junten, ¿no? Como lo mismo que de esta habitación las partículas se junten en un punto concreto Ujú. y anulen nuestra capacidad o sea, de respiración, anulen nuestra... Todas las partículas de oxígeno se centran en un solo punto y eso nos llevaría pues a la muerte. Esto es muy Ya. improbable, pero su probabilidad no es cero. Ujú, Y la teoría tiene que ver con que el universo ha existido durante millones de años, ¿no? ujú. Infinitamente, no sabemos cuántos, no podemos comprobarlo. Ha existido durante millones de años. ¿Quién te quita que esa posibilidad, que es ínfima, y sería una locura pensar que pueda pasar, pasó? Las Efectivamente. partículas se juntaron donde debían juntarse Ajá. para que ciertas cosas eh, evolucionen donde debían evolucionar y para que nosotros estemos ahora aquí Ujú. contándoles estas historias. Entonces ahora sí vamos al caso del enigma. Ahora vamos con el enigma El enigma central gordo. del programa de hoy. Ajá. Entonces este enigma gordo, para contarlo, tenemos que regresar a 1992. Mira tú, 1992. Yo ya había nacido, Ajá. tenía un año de edad. Específicamente el 27 de noviembre de 1992. Y esta Ya es la había escena. cumplido un año de edad. Ujú. Ahí estabas, guau, guau. Sí, Y esta es la escena. En una noche lluviosa, el inspector de la policía, José Pedro Negri, va llegando con 4 policías más. Estamos en el barrio de Vallecas, en Madrid, España. muy bien. Entonces, en esta noche lluviosa, él va llegando a acudir al llamado de la señora Consuelo, se me fue su apellido, Gutiérrez. Gutiérrez. Eh, y pues llega ahí y encuentra una familia, padre, madre y sus 4 hijos y un bebé que ella sostenía en brazos bajo la lluvia. Llaman porque estaban aterrorizados,
por O fenómenos sea, extraños. a ver, ellos llaman a la policía, Sí, salen de su y casa salen de su y le casa. esperan a la policía fuera de su casa. Imagínate el terror que prefirieron Claro, salir todos en con un pijama bebé, bajo la lluvia, con un bebé en brazos. ujú, O sea, sí. porque la situación era insostenible. La policía, pues, al ver a la familia en ese estado, tiene que entrar a ver qué es lo que está pasando. Entonces, de los 4 oficiales, 2 se quedan afuera acompañando a la familia por si acaso, y 2 entran a la casa a ver qué rayos pasa. Un policía normal, común y corriente espera pues que tal vez se metió algún ladrón, alguien está intentando asustar a la familia, algún vecino loco. Pero no, mientras ellos entran, el gabinete de una puerta, con el piso, con el departamento vacío, el gabinete de una puerta de un gabinete se abre sola. A los policías, o sea, mientras los policías están Ajá. ahí. Mientras ellos están intentando saber qué pasa, quién está abriendo la puerta, en la terraza se escucha un ruido ensordecedor. Pues entonces corren hacia la terraza a ver quién está, pero no había nadie. Mientras eso, un crucifijo sale volando de la pared y cae al piso. Al ir a ver el crucifijo encuentran que hay un afiche, un cartel con unas garras así arañado profundamente. Sí, bueno, es raro lo de, pues supongo que hablaremos con más detalle luego, pero Ujú, es raro como siempre que existen estos casos enigmáticos, ¿no? Y misteriosos, ujú. el ente o ser o lo que sea que está metido en- de por medio, digamos, de la historia, tiene alguna un rencor particular a las figuras o a las formas de relacionadas con lo espiritual. Ujú. Siempre hay ese elemento en medio de todo. Sí, es verdad. Y bueno, siguen recorriendo esta casa de los horrores y en una mesita de como de café se encuentran una sustancia babosa, como una baba que apareció ahí. Entonces no saben qué hacer con su vida, no entienden qué rayos pasa y salen por las mismas, porque pues realmente no sabían qué hacer. Claro, bueno. Pero Hay varios casos de estos, ¿no? O sea, no me refiero a ver, no me refiero a que sean particularmente como este, sino casos en los que la policía llega y no tiene una forma de explicar lo que ve. es poco común, más bien, es poco común porque nunca llama. ¿A quién vas a llamar? No, A pero los claro, cuando la policía cazafantasmas. llega, Pero como no existen, llamas a la policía. pero la policía no sabe qué hacer tampoco. Hay Exactamente. este caso que pasó recientemente que fue, no sé si es en Argentina, me parece, que es justo lo mismo, es una casa que tenía como problemas, habían dicho que la gente escuchaba cosas, sentía cosas, llegó la policía y no pudo hacer nada, Ujú. La pues tampoco tienen un... particularidad en este caso es que, claro, pudiste llamar, pero que pasa muy poco porque además tienes miedo que te tilden de loco. Pero lo que pasa es que como los policías pudieron presenciar Es que tanta exacto, actividad, tuvieron que obligatoriamente levantar un parte. Y, ¿y a quién y echaron la culpa? este es como, no le echaron la culpa a nadie, simplemente es como tuvieron que describir lo que habían vivido. Claro, Eh, y esto hace que este caso cobre tanta relevancia porque existe un expediente policial, a diferencia de la mayoría de casos donde lo que sucede es, el vecino me se dijo, cuenta, claro, yo me no algo, acuerdo que sí, cuando viene estuve en esta casa, pero pues los agentes de la ley que no temían ni debían nada porque ellos no querían buscar nada extraño, ellos van a buscar algún maleante arma en mano, se tienen que enfrentar a estas cosas. Entonces se levanta este parte policial y a partir de aquí este caso cobra una relevancia mediática muy grande. Pero ¿de qué se trata este caso? ¿Quién sería el fantasma o el ente que está atormentando a esta familia? Y esta historia se remonta todavía más atrás, un poquito más atrás. volvemos, Un poquito nada más, un año antes, cuando en la noche
del 14 de julio del 91, tristemente, Estefanía Gutiérrez Lázaro, con tan solo 17 años, hija mayor de esta familia, fallece. Mm. Fallece en condiciones extrañas, porque cae en un estado de catatonía como muy severo y al poco tiempo fallece. O sea, en la misma noche cae en este estado de Y catatonía de la y muere. nada, pues, claro. Y pues en su autopsia lo que tienen que decir es que murió de manera súbita y desconocida. ¿Y a qué se le atribuye esta muerte? Es decir, es una muchacha joven, sana, según reportan sus familiares, era una persona muy alegre, que estaba estudiando o ya había sacado su grado de corte y confección, tenía un novio, vivía una vida lo más de normal. ¿Qué pasó ahí? ¿Y por qué te volverías un fantasma que atormenta a tu familia? Claro. Entonces la respuesta que encuentran, otra de estas capas del enigma, es que, claro, era una familia como muchas católica, por ahí los crucifijos y todo, no realmente así como muy acérrima, pero dentro de esta línea del De catolicismo, esos creyentes que son como la creyentes, mayoría de claro, nosotros, a creo yo, medias. ajá, Sí, creyentes, pero tal vez no tan practicantes ni sí, tan sí, sí. de rosario y toda la cosa. Entonces, claro, ella estaba en su escuela, en el colegio Aragón, con sus compañeritos y pues había desarrollado el gusto entre todos ellos de jugar a la Ouija. No de la versión del planchet y toda la cosa, sino que con el vasito, no sé Sí, sí, si sí. conocen esto, que es como construir igual la Ouija con las letras y números y demás, pero en lugar del triangulito este del planchet, lo que tienes es un vaso de cristal. Y igual pones tus dedos encima, los participantes ponen sus dedos encima del vasito y van haciendo las preguntas y se va moviendo. Y pues según reporta la hermana menor de Estefanía, habían agarrado el gusto por estar jugando a esto. Y de pronto en el colegio, claro, dice que encontraban cualquier lugar, así como un aula cerrada, venga che, y se metían a jugar. Y sucede que en el colegio una maestra les encuentra en media sesión. Y sucede que les agarra pues la ouija y les rompe. Y en medio de eso el vaso en el que estaban jugando, que había, en medio de la sesión dice que se llenó de un humo blanco, pero ellos seguían ahí jugando. Y a lo que la maestra les rompe, este humo sale de ahí y Estefanía lo respira. A partir de este momento, ella comienza a sufrir como de eventos extraños, digamos. Entonces su mamá reportaba que se quedaba catatónica mirando hacia la nada. De pronto sentía terrores porque veía sombras que pasaban, algunas como encapuchadas. La madre decía que escuchaba que ella le llamaba desde lugares de la casa. Comienzan a pasar así como cosas muy extrañas y ella empieza a sentir como esta clase de fenómenos a su alrededor y todos empiezan como a ser un poco partícipes de todo esto. No de forma tan intensa, pero en el sentido de que les preocupaba qué pasa con ella, por qué se queda así como viendo hacia la nada, por qué tiene tanto terror al irse a dormir, o sea, qué le está pasando. Entonces le hacen todas las pruebas, psicólogos, psiquiatras, escanes y lo que podías hacer en ese entonces, pero no había nada. No había nada realmente que dijera que algo estaba sucediendo mal en su cuerpo. Hasta que la noche en la que ella fallece, pues se puso mal, se molestó con su hermana, le atacó, se pelearon y ella se puso en este estado catatónico. Y pues es muy triste porque sus hermanos menores reportan que le vieron cómo se la llevaban, pues en una camilla, en un estado bastante feo. Es decir, no había fallecido, pero prácticamente estaba en coma. Y después de eso ya tristemente falleció. Entonces, claro, ¿qué pasó aquí? A partir de la muerte de Estefanía, comienzan a pasar un montón de fenómenos en la casa. Entonces estas mismas sombras comienzan a ser reportadas por la madre, estos ruidos extraños en muchas partes y particularmente en un cuarto, en un espacio donde metieron todas las cosas de ella. Había una temperatura como muy baja, se enfriaba así como de golpe
Y a medida que pasa el tiempo, bueno, lo clásico, vas y buscas al padrecito y el padrecito te dice, Te hace un exorcismo, una limpia. pues lo que les dijo fue que hablaran con el alma, ¿no? Y que le dijeran a esta ánima, alma bendita, qué es lo que quieres y quién eres y qué quieres. Entonces, mientras más preguntaba, más cosas pasaban. Tuvieron que irse a dormir todos juntos en la sala porque les daba mucho miedo. Si querían ir al baño era como toda esta cosa de prendamos todas las luces y que alguien me acompañe. Luego llegaron al punto en el que tenían como agua ahí a la mano, así como todo en el mismo sitio porque les daba miedo desplazarse por la casa. Porque sucedían mucho de estos fenómenos extraños. Y él, Bastante parecido al caso de Inglaterra, ¿no? Este famoso caso, no me sí, acuerdo el nombre. sí, sí, Que justamente había una niña, la que se supone, una de las niñas, de las hijas, ajá, es la que termina siendo poseída. ujú, Todos terminan durmiendo en la sala. exacto. Aquí no llegó a haber una posesión como tal, Claro, solamente millones de eventos que sucedían ahí alrededor. Eh, uy, perdone. Entonces, ¿qué es lo que desata como ya el extremo de esto? Es que eventualmente sí los crucifijos se volteaban, aparecían estos arañazos y resulta que el evento así como más dramático es que una foto de ella, porque la familia le hizo como su pequeño altarcito donde estaba la foto de ella, un día aparece la foto adentro del cuadro, o sea, toda enmarcadita y con su vidrio quemada. Su carita así como si es que alguien le hubiera prendido fuego, es decir, como que sufrió una combustión espontánea y se quemó. Todo lo demás de su alrededor estaba bien, no había nada más que delatara que alguien prendió fuego, que se incendió más, nada más, solamente su fotografía. extraño. Entonces, claro, de alguna forma se mezclan estas dos cosas, no es que, bueno, jugó a la ouija, te fuiste a un lugar malo porque trajiste espíritus, qué sé yo. Decían un poco que este espíritu que se le metió era el abuelo, que había dicho que cuando él muriera le iba a hacer la vida imposible al padre, cosas así. Entonces, a partir de estas cosas como ya tan intensas e insoportables, se llama a la policía, sucede el evento que les conté al inicio y La policía tiene que ser un parte policial de la experiencia que tiene en la casa. y a la vez, pues comienza, como pasaban tantas cosas, ellos empiezan a comunicarse con los clásicos programas de misterios, que en estas épocas también comenzaron a surgir por montones en todas partes, y gana notoriedad esta historia, muchísima notoriedad, al punto en el que empezaban a llegar toda clase de reporteros, de todos los medios, y entonces los muchachos, los siguientes hijos, los hermanos de Estefanía reportan que la casa era prácticamente de nadie, porque eso estaba un entrar y salir de gente que querían como ver los fenómenos, reportar las cosas, escuchar lo que pasaba. Y pues la mamá un poco contenta de poder explicarle a todo el mundo lo que sucedía, entre el decirle a la gente, bueno, lo que pasa es que yo ando buscando ayuda porque ya quiero que esto se detenga y no sé qué es, pero también, como ganó tanta notoriedad y esta cosa del espectáculo, le empezaban a llamar para cualquier clase de cosa. Eventualmente ya no eran los programas paranormales y de misterio, sino los programas estos del corazón, su tipo Claro, Laura en se vuelve América, espectáculo el hecho en llamándola sí. a ella porque ya fue una persona muy notoria Ujú. y era una persona con un carácter muy fuerte y una forma como muy, también muy histriónica de mostrarse y de contar. Entonces ella ganó muchísima relevancia y ella ya como ella, ya no por, tanto por el caso, sino como ya su figura. Entonces, a partir de esto, bueno, se quedó como uno de los misterios así hasta ahora más, de los enigmas y de los misterios más relevantes de España por esta cualidad del parte policial. Entonces se hace un documental, ya ahora con todos muy grandes y que está en HBO, que se llama El Expediente Vallecas, porque así es como se le conoce a este caso de forma como común. Y hay una película también, Que es esta película Verónica. llamada Verónica, en la que se basa en este caso, Se hace no una por historia. completo, sino Claro, está es una... armada de Sí. varias ficciones. Es una película, hay que entender que es una película de terror Sí, es que una busca ficción la de... ficción y busca el entretenimiento, no, Ajá. no se va a pegar a los hechos como tal, ni busca una explicación. Sí, es Sí, entretenimiento y está hecho a partir de muchos casos
como misteriosos y se genera esta ficción. Pero este documental pues se interesaba por saber qué pasó realmente, o sea, qué hubo en este caso, cómo ha seguido la historia. Es un documental del 2024-25, es súper reciente. Que lo pueden ver en HBO, se llama Ajá, el expediente El Vallecas. Expediente Y pues si Vallecas. quieren más información, igual búsquenlo de esta manera. Yo supe de este caso justo desde las cuestiones paranormales. Claro, Pero como todo documental es muy interesante la facción humana. Es decir, al final, poltergeist, fantasma, posesión, lo que quieras, era una niña de 17 años exacto. con un futuro, con su vida, con todo lo que quisiera, que falleció. Un duelo de una familia que no se llegó a hacer, o que tal vez en el caso de la mamá su duelo fue a través de armar toda esta historia. Y precisamente un poco lo que cuentan ahora los hermanos, particularmente tres de ellos en esta historia, es que sí, que todo esto fue una cosa fingida, que los ruidos, que los sonidos, pues a ratos era la mamá que les decía, bota una piedra desde afuera para que se escuche como que hay alguien en la terraza. ¿Qué era esta baba misteriosa que había en la mesita? Pues había un bebé y el bebé andaba pasando con sus manitas y poniendo porquería en las cosas, y como estás en este estado de exaltación, Todo ves, ¡wow! Una claro, baba extraña que apareció lo ahí. relacionas con lo inexplicable. Exacto. ¿Qué pasaba con este mueble cerrado que se les abrió a los policías? Bueno, era un mueble que no se cerraba bien y que da la casualidad, o quizás por las energías del momento, pues, saltó y tuvieron los policías la suerte de ver esto. El póster desgarrado era un póster que ya llevaba ahí desgarrado un tiempo. O sea, todas estas cosas que, claro, las puedes volver a contar y volver a ver así, quizás con los ojos fríos, pero pues como ellos estaban en este estado de estrés, es decir, generado no por lo paranormal, sino por lo normal de una muerte. Pues falleció tu hermana, era su hermana mayor, según relatan era la hermana que más les cuidaba, como la cosa de antes, ¿no? El hermano mayor es Sí, prácticamente la mamá de todos. claro, tienes esa responsabilidad. Entonces ella cocinaba para ellos, les acostaba, les cuidaba, es decir, no era solo la ñaña, era casi la mamá, y hay una cosa muy fuerte de perder a alguien así. Y que por otro lado la figura de la mamá era una persona narcisista, egocéntrica, como que muy tendida hacia... Le gustó, o La sea, siempre quería espectacularidad, llamar la claro, atención, y no creo que haya empezado como tal por querer llamar la atención de forma egoísta, sino como no sé cómo lidiar con este exacto. duelo. La forma en la que yo manejo las cosas es llamando la atención, y por ahí si quieres, como esta cosa del poltergeist, pues ella pudo hacer que ciertos fenómenos sucedan, o les hizo a los muchachos como fingir, y como ellos eran niños, que es algo que decía uno de los hijos, que para mí fue muy chistoso, porque me decía bota cosas, haz ruidos, y a Ujú. mí como niño se me hacía gracioso. Claro, es divertido, no Ajá, entiendes la complejidad del hecho en no, sí, o sea, no, la ni del dimensión, acto, o sea, del hecho que estás viviendo al ajá. perder a alguien cercano, ni de la dimensión de tus actos para con los demás, o sea, en relación a cómo la gente está viendo o asumiendo este caso. Ujú. Tú, bueno, pues estás divirtiéndote de alguna forma. Sí, y claro, tú te dejas llevar por el momento, un poco es como había tanta gente viniendo, saliendo. Supongo que eso también te ayuda a no tener que lidiar con la realidad de lo que está sucediendo Claro, realmente. O sea, ponerle esta capa de misterio y de cosas raras, que es un recurso de los seres humanos, ¿no? Como ficcionar un poco las cosas para poder sobrellevar el peso, que no tiene nada de malo, todos necesitamos ese recurso para sobrevivir, porque es un recurso de sobrevivencia. Pero ya construir eso alrededor de otras personas y que sea el centro de su vida, porque tristemente lo que pasaba es que, claro, para la mamá podía ser notoriedad y que te llamen al canal y lo que sea, pero a los niños les tocaba el bullying. claro, Eh, la hermana sobreviviente pues se sentía muy triste, y aún ahora, porque recuerda que los niños le molestaban, que tú eres la endemoniada y todas las cosas, ya sabes cómo son los niños, que no querían acercarse a su casa porque daba mucho miedo, y tal vez no a ella porque tal vez traía algo fantasmal en ella. Entonces hubo como toda una cuestión de rechazo más bien para ellos, que siendo tan chiquitos no podían manejar. Entonces sí, hay un montón de cuestiones de aquí alrededor de esto.
y ahí está la cuestión del enigma, ¿no? Es esta capa sobre capa y sobre capa de cosas que de alguna forma cada quien resolvió a su manera. Es decir, los hijos ahora ya adultos lo resuelven diciendo esto de no era real, nosotros se nos dijo que hagamos estas cosas. La hija, pues sí, ella sí dice que ella experimentó cosas, que aún sigue experimentando cosas, o sea, que tiene ciertas capacidades paranormales, que sigue viendo como sombras, eh, sigue teniendo como estas como premoniciones de cuando alguien va a morir, o sea, para ella no ha terminado. Esto lo escuché en una entrevista muy reciente, o sea, ella dice que no, para ella no terminó, pero es algo que no dice porque pues ya vio cómo se Claro. desenvolvía la cosa y no le gustaba, pero para ella esto es muy real, o sea, para ella la solución a esto es que sí, sí hay un elemento misterioso, Algo místico, inexplicable pasó con su hermana. totalmente paranormal que estuvo rondando ahí entre ellos. Em, entonces, claro, cada quien agarró para su lado, su señora, la señora madre pues ya mayor, un poco alejada de todos porque pues con esta personalidad y en medio de crecer en estas disputas y como con una desorganización y una separación familiar, pues está sola y para ella las cosas sucedieron como sucedieron. O sea, no sabe por qué. Y claro, también, pues como pasaban tantas cosas, lo que pasó es que ellos se mudaron de casa y ahí se detuvo todo. O sea, este es de como el final de los eventos paranormales, es cuando ellos se fueron, se detuvieron las cuestiones. Pero quedó como todo este rastro ya en su historia. Entonces, ahí lo más interesante, o bueno, es este factor humano, ¿no? Para mí es este enigma de cómo resolvemos las cosas, desde dónde agarramos las fuerzas y los argumentos para saber sobrellevar la vida, para entender las cuestiones más profundas y dramáticas como la muerte, una muerte súbita, inexplicable. Eh, es completamente curioso y extraño desde dónde decidimos resolver. Sí, los seres humanos somos de por sí un enigma. No nos podemos explicar nuestra propia existencia en la Tierra y nos cuesta mucho explicar ciertos acontecimientos porque la construcción de nuestra realidad viene desde la mera subjetividad y desde la subjetividad individual, que de alguna forma en algún punto asumimos que es colectiva, pero es difícil llegar a una verdad absoluta. Bien decía Rubén Darío, la vida es misterio, la luz ciega y la verdad inaccesible asombra. Sin duda hay enigmas de todas las clases y formas, enigmas arqueológicos, científicos, matemáticos, paranormales e incluso familiares, historias laberínticas que se despliegan ante nosotros para nuestro asombro y entretenimiento. Sin embargo, el enigma más desconcertante es el que vive dentro de nosotros, en nuestra mente. Qué extraños pasillos, cuartos a media luz y recovecos sin salida forman parte del aparataje de la mente. Mirar a través de esta intrincada construcción es a la vez fascinante y confuso, pero sobre todo justo y necesario, pues en nuestra mente, pues es nuestra mente la que nos hace percibir el mundo de cierta forma, es ella quien nos ata a unas memorias mientras desecha otras, y quien en última instancia nos hace ser lo que somos. Y entiendo que no es un enigma tan espectacular como otros disponibles, más bien es un misterio silencioso con el que nos hemos acostumbrado a convivir. En todo caso, mi afán es que ampliemos el foco de nuestra atención, para que así como hurgamos con avidez en temas sensacionalistas, también curioseemos apasionadamente en nuestro mundo interior. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Para terminar, quisiéramos extenderles una invitación. Todavía está abierta una semana más hasta la última semana de julio
la exposición Flor y Canto de la artista Tania Rivadeneira en el local de Viva Cerveza en la plataforma Viva Arte. ¿Quieres dar una pequeño resumen o un alguito, una píldora para que la gente se anime a ir? Pues que vayan a echar un ojo, primero a tomarse una buena cerveza que también está muy buena ahí y que es una celebración del arte, de esta posibilidad que tenemos los seres humanos de generar poesía con nuestras manos, con nuestro intelecto y con nuestra vida. Les dejamos la invitación. Queremos también agradecer siempre a la Radio Mente Mente por brindarnos este espacio y contarles que la música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos un grupo en WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos El Palo Encebado.